¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a nuevamente el nuevo programa de Tele13 Radio, en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se están haciendo preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. Hace unos días se dio a conocer un estudio sobre los glaciares de la región metropolitana y el impacto que tienen en el caudal del río Maipo, que es la principal fuente de agua para millones de habitantes, especialmente de la región metropolitana. Esa investigación científica confirmó que tendremos que cambiar de régimen hídrico y que se necesita realizar cambios en la gestión y obras para enfrentar esta situación. Para hablar de este tema, les presento a nuestra entrevistada. Nombre: Natalia Dasencic. Cargo y estudios: abogada de la Universidad de Chile y magíster de la Universidad de Heidelberg en Gobernanza de Recursos Naturales y Gestión de Riesgo. Experta en Derecho y Medio Ambiente, Régimen Jurídico y Organizaciones de Usuarios de Aguas. Encargada de Asuntos Legales de la Junta de Vigilancia del Río Maipo. Rol de la Junta de Vigilancia del Río Maipo. Es una organización de usuarios en torno al río Maipo enfocada en resguardar y cuidar el correcto uso y distribución del recurso hídrico en la región metropolitana. Natalia, bienvenida nuevamente. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Connie? Bien, pues, hablemos de este estudio que dice varias cosas, pero digamos, tal vez el titular y la más preocupante es que hasta 75% disminuirá el aporte de caudales glaciares, desde los glaciares al río Maipo, que abastece a la región metropolitana. Esto es un estudio que abarca desde 2010 hasta 2100, ¿cierto? Claro, en el fondo la proyección son los próximos 80 años. Este es un estudio que mandamos a hacer en asociación con Aguas Andinas, la Sociedad Canal de Maipo y la Junta de Vigilancia del Río Maipo, a la consultora Zetaqua en colaboración con investigadores de la Universidad de Chile. Y en el fondo nosotros lo que buscábamos era establecer cuál era el aporte que los glaciares hacían a la escorrentía del río Maipo, que como bien dices tú, es la principal fuente de la ciudad y de la región metropolitana. La verdad es que nosotros lo mandamos a hacer teniendo mejores expectativas y los resultados fueron bastante desalentadores, porque efectivamente el estudio confirmó de que estos gigantes, gigantes congelados que tenemos en la cordillera, efectivamente vienen en retirada por efecto de cambio climático, y esto nos presenta una serie de desafíos de cómo vamos a hacer para adaptar a la región metropolitana al régimen, al tránsito de régimen hidrológico que estamos experimentando. Básicamente eso fue. Claro, para que entendamos la diferencia o lo dramático que es el resultado, Natalia, del estudio, hoy día esos gigantes de hielo, ¿cierto?, que están en nuestra cordillera, que son los glaciares, aportan alrededor del 40% del caudal del río Maipo, ¿cierto? Y exactamente. Esto entre los meses de febrero y de marzo. Una cifra que disminuye al 15%, disminuiría el 15% en 80 años. O sea, en la práctica nos vamos a quedar sin agua en la región metropolitana. ¿Es eso? A ver, mira, lo que pasa es que las cuencas tienen distintos regímenes hidrológicos. Nosotros hemos estado acostumbrados toda la vida a vivir en cuencas de régimen nivoglacial. Entonces, ¿qué significa esto? Que llueve en invierno y toda esta agua va quedando acumulada en estos grandes gigantes de hielo, que son al final una especie de embalses naturales. Claro. Y en mantos de nieve que no se derretían tan fácilmente porque las temperaturas eran bajas, ¿ya? Ahora, con este cambio, con este escenario que tenemos de derretimiento acelerado de los glaciares, estamos transitando a una cuenca más bien nortina, o sea, de tipo nivopluvial. Entonces, ¿eso qué va a significar? Que vamos a tener agua cuando llueva, y bien cuando nieve, pero esta nieve se va a derretir apenas suban las temperaturas, porque la isoterma subió, digamos, entonces va a hacer un poco de calor y esa agua va a escurrir rápidamente. Entonces, ¿cuál es la gran cuestión acá, la gran pregunta?
cómo vamos a reemplazar la función que tenían estos gigantes. Gigantes que son, como dices tú, embalses naturales, o sea, la gracia es que el agua se quedaba almacenada, que de alguna manera hacía el rol de juntar esa agua para después que cayera durante la época, ¿cierto?, Claro, de que más se derretimiento, ocupa. que Y, es la y época cuando más se ocupa, que era en verano. diciembre, enero, y ahora ese periodo de hielo se va a adelantar a octubre, noviembre, Claro. que es cuando no se necesita tanto, ¿te fijas? Exactamente, por lo tanto el desafío aquí es cómo guardo esa agua, cómo acumulo, y por lo tanto a mí se me ocurre rápidamente que hay que construir embalse y que estamos atrasadísimos en eso, ¿o no? ¿O son otras las formas de manejar esa agua? A ver, mira, esto es un problema complejo y como problema complejo requiere una combinación de soluciones. Entonces, claro, efectivamente tenemos que pensar en embalses, a pesar de que cada vez que uno habla de embalses es como hablar de algo que no es amistoso con el medio ambiente. Entonces tenemos que revisar las alternativas de embalse que sean amigables con el medio ambiente, por una parte, y segundo, tenemos la otra alternativa de infiltrar el acuífero. Sucede que debajo nuestro hay grandes depósitos que son formaciones geológicas que almacenan agua. Entonces, esto, por ejemplo, se hace en muchos Estados Unidos, en Tucson, Colorado, en que las excedencias se infiltran al acuífero y después tú, como en una cuenta corriente, en épocas de escasez puedes retirar parte de esa agua y después volver a inyectarla. Ahí tienes un gran banco, un reservorio que se puede utilizar y que es una solución basada en la naturaleza. Claro, y que es natural en el en fondo, no es natural. No es una obra de ingeniería. Lo claro, es, exactamente. pero la base es natural. La base es natural, exactamente, a pesar de que así todo no podemos descartar los embalses. Creo que los embalses va a ser una solución que vamos a tener que abordar en algún minuto. Y después tenemos varias cosas que podemos ir haciendo. Por ejemplo, está el tema de la economía circular. Tenemos todo un tema nosotros con las aguas que tratamos en la ciudad de Santiago, que produce mucha agua tratada, y esa agua se puede recircular en el sector industrial y en el mismo sector del riego. Uh-huh. Ahí tienes una forma de sacar un poco de presión del sistema Maipo. Y después tenemos otra cosa. Pero estamos hablando de las aguas grises. Son dos cosas distintas. Mira, están las aguas servidas tratadas y las aguas grises. Las aguas servidas tratadas son las que tienen fecas, ¿ya? O sea, todo lo que, cuando tú tiras la cadena y va a las cañerías, eso se va por el sistema de alcantarilla y llega a la farfana, al trebal. Sí. Y eso se trata de manera tal de dejar esa agua en condiciones que son homologables a agua de riego. Entonces puedes reutilizar esas aguas. Después tú tienes las aguas grises, y las aguas grises son las aguas que producen los domicilios o los edificios, uh-huh. ¿Ya? Y son aguas que no tienen fecas o coliformes fecales, y que es el agua que tú dejas escurrir en la ducha mientras se calienta la ducha, o el agua que escurre de lavaplatos, el agua de la lavadora. Sí. Eso también tú puedes reutilizarlo en tu propia casa. Y hace 2 años salió la ley que autoriza esto, y lo más importante, autoriza los nuevos proyectos para poder hacerlo. Sin embargo, todavía no tenemos reglamento, uh-huh. ¿Ya? Para que haga operativo este sistema. Pero ese reglamento lo tiene que dictar el Servicio de Salud. Entonces, el Servicio de Salud en este minuto está absolutamente abocado al COVID. Entonces, pero es por ahí donde tenemos que avanzar a ese tipo de soluciones. Y otra cosa, Connie, que es súper importante, que, a ver, al final nosotros entendimos que esto es un tema de riesgo, ¿ya? Porque la temporada pasada, que fue el 2019-2020, fue una temporada absolutamente traumática, porque tuvimos que quitarle casi la mitad del agua a los regantes de la región metropolitana para poder entregársela a la sanitaria, ¿ya? Y eso fue porque se priorizó el consumo humano. Yeah. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que bajo este paraguas de consumo humano, que son más o menos 120 litros persona a día, se amparaban otros usos que resultaba en un desbalance del sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Teníamos sectores de Santiago que gastan del orden de 100, 120 litros persona a día, pero tenemos otros sectores de Santiago que gastan 600 litros persona a día. Entonces, la verdad... Porque están llenando piscinas, ¿por qué? ¿Regando jardines grandes?
Regando jardines grandes, riegos automáticos, o sea, en Santiago todavía tenemos el absurdo que tú puedes ver riegos automáticos funcionando y cuando llueve, porque no los desconectaron, ¿te fijas? Mucha agua corriendo por los pavimentos, entonces ahí se nos produjo un problema, ese equilibrio grande entre los usuarios, porque los agricultores me decían, oye, yo entrego mi agua para el consumo humano, pero no me la pidan para llenar piscinas. Entonces ahí hubo una baja producción muy grande en la agricultura y que pegó muy fuerte en los pequeños y medianos agricultores, puesto que los grandes generalmente se las arreglan con tranques, con pozos más profundos, pero a los más chicos les pegó muy fuerte. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos el tema del mito del 5%, que yo he hablado repetidamente de eso, de que se cree que la demanda de agua potable representa el 5%, sin embargo, eso es una cifra a nivel global, pero si tú la desagregas al Maipo, en Santiago, en épocas normales de no sequía, la ciudad gasta 1/3 más o menos del río. Y en épocas de sequía, como la que vivimos el año pasado, la ciudad se llevaba el 60%. Y en el mes de mayo, antes de las lluvias que tuvimos, la ciudad se llegó a llevar el 80%. Afectando los cultivos de invierno. ¿Te fijas? Entonces es ahí donde se produce una desconexión entre la ciudad y su río, que la gente no entiende de que su aporte no es marginal. Y eso es una situación de riesgo súper grave, porque cuando tú no tienes información que esté disponible a la gente, hay incertidumbre, o sea, la gente no logra decir esta es la causa y este es el efecto, y mi conducta tiene una incidencia. Y es ahí que nosotros decidimos salir a la comunidad hace un año ya y contar lo que pasa con el Maipo. Estamos conversando con Natalia Dasencich, abogada de la Universidad de Chile, experta en Derecho y Medio Ambiente, encargada de asuntos legales de la Junta de Vigilancia del Río Maipo. Ya, yo te iba a preguntar precisamente por qué hacer este estudio y por qué salir a hablarlo, porque claro, en general existe el mito, por lo que tú nos dices es un mito, de que digamos, los agricultores, y siempre son como unos grandes agricultores que se llevan todo el agua, claro, y que dejan a gente sin agua potable en sus casas. Eso, en el caso de la región metropolitana, que es su principal fuente de agua, es el río Maipo, no ocurre así, pero efectivamente tenemos que convivir con estos dos usuarios de agua, ¿cierto? Dos grupos estoy pensando, ¿cierto? Que son los agricultores donde hay grandes, pequeños, medianos, chicos, y el consumo humano. Y ese es como el gran desafío frente a un bien que está cada vez más escaso. Así es, así es. A ver, mira, nosotros tomamos como prioridad el tema del consumo humano. Ya, o sea, aquí dijimos Santiago no se puede quedar sin agua. Esa era como la primera regla. Ahora, no es solamente como una cosa de criterio, sino que está establecido así, ¿o no, Natalia? O sea, mira, se prioriza, digamos, la regulación da prioridad primero al consumo humano. Si hay gente que no tiene agua en su casa, ¿se pueden regar los cultivos? A ver, mira, lo que sucede es que cada cuenca es un universo, ¿te fijas? Porque, claro, hay otras cuencas en que no hay organizaciones de usuarios, entonces no hay fiscalización, claro. y más encima es territorio rural. ¿Te fijas? Entonces ahí se da lo opuesto de lo que está pasando aquí en Santiago, en que los agricultores riegan más y hay gente que se queda sin agua para su consumo humano. Y eso es por falta de fiscalización y por un tema de regulación del territorio rural. Pero en estas cuencas sobrepobladas que están cubiertas por concesiones sanitarias, como que se da vuelta la tortilla. Y como tienes a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, tienes mucha más presión de la autoridad, tú efectivamente priorizas el consumo humano. Ahora bien, se da la paradoja, es que si tú revisas derecho interno, norma interna, no hay norma que te obligue, eso es derecho interno, pero tienes que hacer una interpretación armónica de las normas del código y además recurrir a normas de derecho internacional por tratados que han sido ratificados por Chile. Y al final es un tema de sentido común, de que no puedes dejar a la ciudad sin agua. Entonces, pero ese fue el criterio desde el primer momento en la Junta de Vigilancia. Ahora bien, nunca habíamos hecho esta priorización en pleno verano. Y cuando lo hicimos, ahí se levanta este otro problema, de que están estos usos suntuarios sin ningún control,
una ciudad que tiene libre demanda. Entonces, todo el sistema se tiene que condicionar a esta libre demanda. Y es ahí donde se te produce el problema con los agricultores, especialmente con los más pequeños. Y ese es un tema que hay que trabajar fuertemente desde la regulación. Natalia, antes de seguir con ese tema, en el fondo, por dónde van las soluciones, ¿cierto? De cómo manejar el recurso hídrico, porque ese es el desafío. Déjame ir una vez más al estudio. Y parece ser que es inevitable lo que refleja el estudio. No es que podamos hacer algo con respecto a la causa inicial, que es cambio climático que produce el derretimiento de los hielos, digamos, sí o sí se nos van a ir acabando o terminando estos embalses naturales. De acuerdo a las conclusiones del estudio, así es, y además que se hizo en un escenario optimista de emisiones de gases de efecto invernadero y en un escenario pesimista. Desgraciadamente, en ambos escenarios el resultado fue malo. Y fue que vamos a tener esta merma de los aportes de los glaciares al río. Entonces, lo que ya corresponde es adaptación de la región metropolitana al cambio climático. Y ahí resulta súper importante, Connie, el tema del anuncio del gobierno, que anunció 34.000 millones de dólares para infraestructura. Y parte importante de ese presupuesto es para infraestructura hídrica. Uh-huh. Y es ahí donde nosotros necesitamos transmitir al gobierno la certeza de que aquí estamos frente a un riesgo, y que es sumamente importante que dentro de esas obras se definan obras de adaptación al nuevo escenario hidrológico. ¿Y eso qué significa, Natalia, en concreto? Significa que, digamos, se tiene que hacer embalses, pero, como tú decías, embalses que sean amigables con el medio ambiente o con el lugar, y hacer otro tipo de inversiones también como para generar este uso circular de las aguas? Claro, eso significa primero tomar el tema del embalse, en serio, porque, a ver, el río Maipo, del 100% de recursos que produce, nosotros solo tenemos capacidad para regular el 7% con el embalse del yeso. Sí. O sea, solamente el 7% es lo que podemos guardar. Entonces, ahí es donde tú dices, en realidad necesitamos otra obra complementaria que nos permita regular más volumen, ¿ya? ¿Un embalse como el del yeso? Un embalse como el del yeso, de la envergadura del yeso, más o menos, de los volúmenes del yeso. Después tenemos el tema de la infiltración de acuífero, en que tenemos barreras de entrada de orden nuevamente reglamentario. Porque, ¿qué es lo que pasa? No está bien definido quién puede infiltrar. Entonces, ¿qué sucede? Que como tenemos un sistema de titulares de derechos de aprovechamiento, uh-huh, que son, en el río Maipo pueden ser fácil 10.000 usuarios, el Estado dice solo puede infiltrar el dueño. Pero ¿qué es lo que sucede? Que aquí lo que tenemos que lograr hacer es que sea la organización de usuarios respectiva la que infiltre, porque ir a pedirle el permiso a cada uno de los titulares de derecho a agua se hace inmanejable. Exacto. Entonces, el primer paso es facultar a las organizaciones de usuarios para que puedan infiltrar. Y segundo, que en el caso del río Maipo ya están organizados. Sí, o sea, la organización del Maipo es bastante antigua, es centenaria incluso, entonces por ese lado no habría problema, pero ese es uno de los primeros escollos a solucionar. Y lo segundo, Connie, es que es necesario que la autoridad defina que si tú inyectas 100, puedes sacar 60 o 50 o 40 o 30, pero que te lo diga. ¿Te fijas? Porque no hay certeza de cuánto se puede sacar. Y esa falta de información inhibe la toma de decisión por parte de quienes pueden hacerlo, porque igual esto implica una inversión, implica un proyecto de infiltración. Entonces, si tú no sabes cuánto vas a poder sacar, la verdad es que la decisión no se toma. Ahora, los embalses es una obra que tiene que impulsar, ¿cierto? Obras públicas, es el Estado, pero en el caso de la infiltración, ¿pueden ser los mismos usuarios los que hagan esa inversión o tiene que venir, o es una inversión que tiene que hacerse por parte del Estado también? En este caso ya tenemos usuarios, o sea, tenemos, por ejemplo, uno de nuestros usuarios, que es la Sociedad Canal de Maipo, ellos ya están metidos en esto, ya han invertido en esto. Entonces, es una medida que pueden adoptar los propios usuarios y financiarlo los propios usuarios, pero lo que necesitan saber es cuánto van a poder obtener de retorno, cuánto van a poder sacar. En el fondo necesitan regulación.
una regulación que les permita hacerlo de manera viable. Eso es por el otro lado. Y bueno, y el tema de la economía circular, como te decía, y el tema de las aguas grises, tenemos este tema reglamentario nuevamente, que nos falta el reglamento, y así, o sea, en el fondo necesitamos un poco más de actividad en ese sentido por parte del Estado. Estamos conversando con Natalia Dasencich, abogada, magíster en gobernanza de recursos naturales y gestión del riego, experta en derecho y medio ambiente. Natalia, existe también, en el caso del Maipo, ¿cierto? Hay un proyecto hay centrales de pasada, estoy pensando en la generación hidroeléctrica, y hay un proyecto que debiera estar funcionando el 2021, entiendo yo, que está en plena construcción, que es la central El Alto Maipo, ¿cierto? ¿Eso tiene algún efecto, algo en el agua, o como dicen, o como han dicho y se han defendido siempre desde la empresa, es que esa agua se utiliza y se devuelve al río? ¿Afecta en algo el caudal? Bueno, respecto del proyecto Alto Maipo, la verdad es que la Junta se opuso bastante a ese proyecto, se opuso en sede administrativa y finalmente perdimos los recursos en el comité ministro de entonces. Y uno de los argumentos era precisamente ese, que ante salidas de servicio o blackout, se podía provocar una interrupción en el régimen de los caudales. Porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú distribuyes un río, tú tienes bocatomas y vas distribuyendo las aguas, y necesitas estabilidad de caudales para poder distribuir conforme a derecho, distribuir bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esto es un gran túnel que mide como 70 kilómetros. Imagínate que por aquí está entrando tanta agua y por aquí saliendo lo mismo. Claro. Entonces, si se produce un blackout, aquí se cierra, así, sí, y el agua empieza a derramar por arriba. Entonces ahí se produce como una onda que viene bajando y que se demora como 7 horas más o menos en llegar a la parte baja donde está la Bocatoma de Santiago, la Bocatoma de los Canalistas, etc. Entonces nosotros nos opusimos básicamente por ese motivo. Se hicieron algunas modificaciones al proyecto para evitar ese efecto, y ahora efectivamente entran en operación, y nosotros como Junta de Vigilancia lo que nos cabe es vigilar que capten lo que les corresponde, que respeten los caudales ecológicos y que restituyan lo que tienen que restituir, y para cuando pase el blackout o la salida de servicio, verificar que las medidas que ellos adoptaron para conservar la estabilidad del régimen de caudales se cumplan. Entonces, esa es nuestra función ahora. Perfecto. Y, o sea, claro, ustedes, digamos, se opusieron, pero finalmente el proyecto perdieron, como se dice. Fue aprobado. Fue aprobado, etcétera. Pero en el fondo, si es que se regula bien y si es que la empresa cumple con esa regulación, esa central no debiera afectar la cantidad de caudal. Este punto del que estamos hablando, ¿cierto? Exactamente. O sea, se supone que con las modificaciones que hicieron, ellos subsanaban el problema de posibles interferencias en el régimen de caudales. Ahora vamos a tener que ver cómo funciona. Por supuesto. Y si no funciona, pedir una revisión de los impactos del proyecto y una revisión de la resolución de calificación ambiental. Así que, Natalia, cuando hablamos de las soluciones, ¿cierto? Y por ejemplo hablamos de los embalses son inversiones que se demoran. Sí. Entonces uno dice, ¿cuán atrasados estamos para poder llegar a tiempo a las consecuencias de este estudio? Que claro, son 80 años, pero ya estamos viendo, como dices tú, la temporada pasada fue una temporada dramática en términos de sequía y de poca agua. Que se podría repetir en la próxima. Ha llovido más este año, pero según entendemos por el estudio, lo que va a pasar es que esos hielos se van a derretir antes. Entonces, y no va a haber capacidad para guardar esa agua. ¿Cuán atrasados estamos en términos de inversión pública para poder gestionar mejor el recurso? A ver, yo te diría que estamos atrasados por lo menos 50 años. O sea, estamos muy, muy atrasados. Sin embargo, soy optimista, Connie. ¿Cómo se es optimista? ¿Cómo soy optimista? Frente a un atraso de 50 años. No, porque mira, yo creo que en Chile, cuando estamos con los problemas en la cara... yo creí que iba a decir con el agua hasta el cuello, que no es el caso. No, o sea, no es el caso, con los problemas en la cara,
Mira, te pongo un ejemplo, los embalses de Pirque, no sé si tú has ¿Sí? escuchado hablar de los Sí. embalses de Pirque. Los embalses de Pirque se sacaron, que son obras de magnitud, esos se sacaron 2, 3 años, y porque se declaró como un proyecto estratégico y que podía acortar todos los plazos de tramitación ambiental, porque era urgente poder dar a la ciudad de Santiago horas de abastecimiento cuando tuviéramos alta turbidez de las aguas, ¿te fijas? Y eso ya está funcionando, ¿te fijas? Entonces yo pienso que debiésemos optar por esa vía, porque desgraciadamente el tiempo no es mucho, es Ya. muy poco. Pero también está, me imagino, el riesgo de que ese proyecto se encuentre con la oposición de algunos sectores, o de sectores medioambientales, medioambientalistas, o gente que vive en la zona y que le parece que un embalse es muy invasivo. Sí, eso es así, y por ¿Cómo se eso, resuelve la a ver, es que, necesidad, ¿sabes qué? digamos? A ver, es que yo creo, Connie, que este tema de la información ¿Mm? es súper importante, porque la gente generalmente, a ver, hay un tema de complejidad, o sea, todo este tema del agua es súper complejo porque tiene diversas causas, o sea, puede ser la sequía, el cambio climático, los derechos de agua, o sea, puede ser un montón de razones. Y eso incide mucho también en la falta de información, en que no hay información respecto de lo que está sucediendo en el río. Entonces la gente como que no dice A es causa de B y la solución es C. No, eso produce incertidumbre y también ambigüedad en la interpretación del fenómeno. Uh-huh. Entonces por eso yo creo que en la medida que nosotros seamos capaces de sacar la información, transparentarla y decir, efectivamente, no tenemos capacidad de acumulación y nos vamos a quedar sin agua, yo creo que la ciudadanía es capaz de comprenderlo. Claro. Pero en la medida que nosotros seamos capaces de transmitir en forma efectiva el riesgo Ya, y al que estamos expuestos. Y en ese sentido, ha faltado de alguna manera proactividad por parte de la autoridad, de todas las autoridades con respecto a este tema. Sí, absolutamente, absolutamente. Y ahí hay otro tema, Connie, que, por ejemplo, el famoso mito del 5% y que tenemos comunas que riegan como que viviéramos en Chiloé más o menos. Hay otro tema que, que es el modelo tarifario, que eso es otro tema súper importante de la sanitaria, porque ¿qué es lo que pasa? Que en Chile tenemos un modelo en que el modelo de la empresa es vender agua, Sí. ¿te fijas? Entonces es como antiintuitivo decirle a la empresa que le diga a sus consumidores que restrinjan, a pesar de que han hecho campañas. Por ejemplo, el año pasado hicieron una y se han dirigido a la municipalidad, han hecho esfuerzos, pero igual es antiintuitivo para el modelo de la empresa, ¿te fijas? Entonces ahí cuando uno dice, bueno, ¿y cómo se hace en otras partes? Y hemos estado mirando Singapur, Barcelona, Francia, una parte de California, es que está el tema del sistema de cobro por bloques progresivos. Entonces, ¿qué significa esto? Que el primer bloque de consumo, que es el consumo sustentable, es muy barato y que tiene acceso a ella todo el mundo, porque ese bloque cubre el derecho humano al agua. Pero los siguientes bloques que ya dejan de ser sustentables empiezan a ser más caros, hasta llegar a un punto en que ya es muy caro tener un jardín con un paisajismo que no se condice con la realidad hídrica del país. Claro. Entonces, en ese tema también hay que entrar, y en ese tema es fundamental la fuerza con que lo tome el Estado, porque al final del día es un tema regulatorio, es un tema de alta sensibilidad, pero yo creo que soy optimista, fíjate, o sea, creo que si el Estado toma las cartas en el asunto y le explica a la gente de que su consumo domiciliario no da lo mismo, se puede transitar a un modelo de negocios para las empresas sanitarias más razonable del que tenemos ahora. Natalia, y que no exponga a tanto estrés a las cuencas. Exactamente. Vamos al recomendado. Si a alguien le interesa profundizar en los temas que hemos estado conversando durante esta media hora, leer un paper o el estudio mismo del que hicimos mención, ¿hay alguna página que le podemos recomendar, algún libro, algún paper, alguna página web? Mira, hay un paper del profesor Guillermo Donoso de la Universidad Católica
que habla sobre el sistema tarifario del agua potable en Chile. Ahora bien, nosotros, igual como te decía, salimos a la comunidad en redes sociales y pedir que nos sigan, digamos, porque ahí estamos entregando permanentemente información. Espérate, déjame buscar lo que se me perdió con las direcciones, que Ya, es... partamos por la página web. A ver, página web, www.jbriomaipo.cl. Ya. Ya, después tenemos @jb_Río Maipo, ese es Instagram, y después Facebook, JB Río Maipo. Ya. Entonces ahí siempre estamos dando información de los caudales del río, de la situación del río, de las dotaciones que tienen los derechos de agua, y en el fondo lo que estamos tratando de hacer entender a la ciudad de Santiago, que Santiago es su fuente de vida. O sea, del río Maipo, con las aguas del río Maipo la gente se baña, cocina, se hidrata, se recrea, hace turismo. No es el Mapocho, o sea, el Mapocho el verano pasado se fue al piso y todo el sector oriente se abasteció con las aguas del río Maipo. Entonces, ese es su río, que se conecte con su río, que no lo podemos seguir invisibilizando, porque ese es el mayor riesgo que tenemos en este mundo. Perfecto. ¿Y el estudio lo podemos encontrar también en la página web de ustedes o en otra página web? No, el estudio todavía no está disponible al público porque tiene 3 mandantes, entonces tenemos que ponernos de acuerdo con los otros 2 mandantes para autorizar su liberación, pero yo creo que lo vamos a liberar pronto porque nos han pedido mucho. Sí, así que eso con el estudio. Perfecto. Natalia Dasencich, muchas gracias por esta conversación, por el programa de hoy. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguieron por Instagram TV y también, por supuesto, por la 103.3 FM. Nos vemos, nos encontramos en un nuevo capítulo de Nuevamente. Buenas noches, Natalia, muchas gracias. Buenas noches, hasta luego.